Territorio de Oregón. Primavera de 1869. El polvo del camino flota como un espectro entre los troncos resecos y las sombras de los establos. El aire está cargado con olor a madera seca, sudor de caballo y tabaco barato. Frente a una tarima improvisada, unas pocas tablas clavadas sobre tajones de carreta, se agolpa una multitud de hombres, manos ásperas, miradas vacías, almas desgastadas. Un lugar donde hasta la decencia ha olvidado detenerse. Un hombre con chaleco azul descolorido y una placa oxidada de ayudante del sheriff golpea el madero con su mazo. Última por hoy, grita. No tiene nombre. No ha mostrado el rostro. Lleva ese saco en la cabeza desde Missouri. Dice que puede trabajar. Dice que obedecerá. Puja inicial, $2. ¿Quién es lo bastante valiente o borracho como para casarse con el misterio? Las risas se clavan como látigos. Capaz que sea una bruja, vocifera uno. O un cadáver, escupe otro. ¡Qué demonios! Cásate con el saco. Algunos escupen al suelo y se marchan. Otros se quedan con esa curiosidad podrida que solo florece donde el hambre y la soledad se juntan. En el escenario, la mujer no se mueve, descalza, polvorienta, las muñecas atadas con un cordel deshecho. El saco que cubre su cabeza está manchado, demasiado grande, apretado al cuello. Solo su respiración la delata rápida, contenida, como si se obligara a seguir viva un segundo más. Sus dedos tiemblan, se tensan, se sueltan. No sirve si ni siquiera habla, gruñe el subastador. Nadie responde. Pasa un minuto, largo, seco, insoportable. Entonces el gentío se abre como el mar. Desde el fondo avanza un hombre alto, hombros anchos bajo un abrigo de lona. El ala de su sombrero negro le oculta el rostro. Las botas embarradas, la camisa marcada por el sudor, las manos curtidas por la madera. Un hombre acostumbrado al silencio de los bosques más que a la voz de la gente. $2, dice. El silencio cae como nieve. ¿Estás seguro, forastero? Pregunta el subastador desconfiado. Dije lo que dije. Su voz no tiembla, no suena ansiosa ni furiosa, solo firme. Algunos hombres sueltan una carcajada nerviosa. Debe de estar desesperado, murmura uno. El subastador traga saliva. Ni siquiera quiere ver lo que compra. El hombre levanta apenas la barbilla, mirando hacia la figura inmóvil con el saco. No compro un rostro, responde con calma. Me caso con una persona. El viento se detiene. Nadie ríe esta vez. El subastador baja la vista, escribe algo con mano temblorosa. Nombre, Silas Boone. Oficio, leñador, de Northridge. Y el mazo golpea la madera por última vez. El sonido resuena en el polvo como un disparo lejano. Quede sentado, declara el subastador, con voz ronca y solemne, que el señor Silas Boone, residente del territorio de Oregón, ha contraído matrimonio legítimo, bajo la mirada de Dios y el testimonio de esta corte. Empuja el papel hacia Silas. Él lo firma sin dudar, sin siquiera mirar 2 veces. Luego el hombre vuelve la vista hacia la figura inmóvil sobre el estrado. Ya está legalmente casada, señorita. Diga su nombre para el registro. El saco se mueve apenas. Un leve temblor. Ningún sonido al principio. Y entonces, una voz. Tan suave que el silencio se inclina hacia ella para poder oírla. Annabel Crow. Silas se queda helado. El murmullo del público se apaga. El subastador alza una ceja, pero guarda silencio. En los ojos de Silas, un destello, mínimo pero real. Luego vuelven a endurecerse, clavados en el saco. En esa voz que había escuchado 3 inviernos atrás, entre la nieve y la oscuridad. Esa voz que creía perdida en la sangre y el fuego de una noche sin final. El eco le atraviesa el pecho, la nieve roja, el crepitar del fuego en la cueva helada, la respiración que no era suya. Todo vuelve, golpe tras golpe. Baja del estrado lentamente. Toma el brazo de la mujer, no con rudeza, no con prisa, solo con la firmeza de quien dice sin palabras, ya estás a salvo. Nadie los detiene, nadie se atreve. Solo se escucha el crujir de las botas sobre las tablas y el susurro de un nombre que aún vibra en el aire. Annabel Crow. El bosque los envuelve al alejarse, cerrándose sobre ellos como un secreto. El sendero se estrecha, cubierto de agujas de pino y tierra endurecida. La luz se disuelve entre las ramas, el sol esforzándose por colarse, como si también dudara en acercarse demasiado. Annabel no habla,
El saco sigue sobre su cabeza, ceñido al cuello, moviéndose apenas con el viento. Una ráfaga lo levanta de un costado, pero ella reacciona al instante, lo ajusta con ambas manos. No deja que nadie, ni siquiera el aire, vea su rostro. Silas camina unos pasos por delante, guiando una mula vieja cargada con las pocas provisiones que les permitieron sacar del puesto. No mira atrás, no intenta hablar, solo sigue el camino, de vez en cuando girando la cabeza hacia los árboles, como si esperara escuchar algo más que el susurro del viento. El silencio entre ellos no es incómodo. Es el tipo de silencio que nace del cansancio, del miedo, del haber sobrevivido demasiado. Llegan a la cabaña antes del anochecer, construida con pino oscuro, pequeña pero firme, encajada contra una loma que protege del viento del norte. Una chimenea de piedra, una pila de leña junto a la puerta y una herradura oxidada clavada sobre el marco. Silas abre la puerta. La madera cruje como si despertara de un sueño largo. Da un paso atrás. «Elige dónde quieres estar», dice, apenas por encima de un susurro. Y por primera vez, el silencio parece contener algo más que miedo. «Nadie volverá a subastarte». La voz de Silas fue baja, firme, como una promesa hecha al aire. Annabel entró despacio. Sus movimientos eran prudentes, medidos, pero no débiles. El saco seguía sobre su cabeza, inmóvil, como una segunda piel. Sus pasos apenas susurraron sobre el suelo de madera pulida. No se acercó a la mesa. Se agachó en el rincón más alejado, la espalda contra la pared, las manos sobre las rodillas, y guardó silencio. Silas entró detrás de ella. Dejó un pequeño haz de leña junto al hogar y comenzó a trabajar en la estufa. No hubo palabras, ni órdenes, solo el chasquido del hierro, el burbujeo del agua y el murmullo lento del fuego que crecía. El aroma llegó poco a poco, cálido, denso, real, algo con especias, una brizna de canela, el toque salado de carne ahumada. Silas se movía con la calma de quien repite un ritual aprendido en soledad, una y otra vez. Annabel no se movió. Cuando la comida estuvo lista, él dejó un cuenco de madera cerca de ella. Ella se estremeció apenas, pero no giró la cabeza. Silas se sentó en la mesa, con su propio cuenco, sin prisa, sin mirarla directamente. Pasaron varios minutos. Entonces, desde dentro del saco, una voz surgió, apagada pero clara. ¿Es esto? Silas miró su cuenco, lo removió con la cuchara y respondió. Lo llamo la comida del último en pie. Hubo un silencio, luego un sonido leve, casi una risa contenida, como un hilo de aire escapando. Solía prepararla para mí, añadió él, después de los días largos en el bosque. Luego empecé a hacer 2 cuencos, incluso cuando ya no había nadie que comiera el segundo. Ella giró apenas el rostro, lo justo para mirar por debajo del borde del saco. Junto a él, en la mesa, reposaba otro cuenco idéntico, humeante, esperando a nadie. Silas hizo un gesto leve hacia él. Solía ponerlo para mi esposa, después de la guerra, cuando los árboles empezaron a quitar más de lo que daban. Era mi forma de decir que aún seguía vivo. Pausa. Ahora lo pongo por ti y por ella. El silencio se espolvoreó por la habitación como ceniza. El fuego crepitó. Annabel extendió lentamente la mano hacia su cuenco. Los dedos le temblaban, pero sostuvo la cuchara, la llevó bajo el saco y comió. En silencio, pequeños bocados, medidos, pero no se detuvo hasta terminar. Esa noche, mientras Silas lavaba los cuencos en una palangana de hojalata junto a la estufa, Annabel permaneció en su rincón, las rodillas recogidas, los brazos rodeándolas, observando. No dijo una palabra, pero por primera vez desde que la había visto, no temblaba. Más tarde, cuando el fuego se redujo a un resplandor tranquilo y las últimas huellas de la cena se disolvieron en el agua, Silas se sentó frente al hogar. No encendió el candil. No lo necesitaba. La luz del fuego bastaba. Proyectaba sombras largas sobre las paredes de tronco, sombras que parecían recuerdos moviéndose sin hacer ruido. Afuera, el viento gemía entre los árboles, largo, grave, como una voz que recordara su nombre. Silas se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, dejando que el calor del fuego le rozara el rostro. Pero no era calor lo que sentía, no del todo. Habían pasado 3 años, un invierno más espeso que cualquier otro, el tipo de frío que volvía las agujas de pino de cristal y el aire un cuchillo dentro de los pulmones. Había ido demasiado al norte en busca de madera, demasiado ambicioso, demasiado terco. Resbaló en una pendiente helada,
torció la pierna y cayó en un banco de nieve, donde no había sendero alguno. Cuando la nieve empezó a cubrirle la espalda, ya había dejado de resistirse. Y entonces, unas manos, rudas, encallecidas, tirando de él, arrastrándolo. Recordaba el dolor, el peso de su propio cuerpo chocando contra la roca, el mundo fundiéndose en sombra. Despertó junto a un fuego, dentro de una cueva escondida tras un velo de hielo. El fuego crepitaba, siseaba como si respirara. El aire olía a algo terroso, amargo, corteza hervida. Frente a él, una figura, una mujer, su rostro cubierto con un saco de tela, atado con cuidado, igual que el que ahora estaba en su cabaña. Vestía capas de lana y cuero remendado, botas cosidas con trozos de tela, las manos moviéndose con precisión al verter un líquido humeante en una taza de hojalata. Su voz, cuando habló, era suave, sin tono ni prisa, cansada pero firme. «No necesitas saber quién soy», dijo, «pero no voy a dejar que mueras». Silas había intentado responder, pero su garganta no le obedeció. «Bebe esto», continuó ella. «Corteza de pino y líquen seco. Calmará la fiebre». El sabor era amargo, áspero, pero bebió. Ella le vendó la pierna, la acomodó sobre piedras calientes, mantuvo el fuego vivo toda la noche. Él se deslizaba entre la vigilia y el sueño, luchando contra el frío, el dolor y los sueños que querían robarle el aliento. Cuando volvió a despertar, la mañana era de un azul cruel. La mujer ya no estaba. Solo quedaba el fuego, bajo, paciente, y junto a él, doblado con cuidado, un trozo de tela bordado con flores moradas, torcidas, diminutas, del tamaño de una palma, un gesto o tal vez un mensaje. La guardó, la seguía guardando, doblada dentro del bolsillo interno de su abrigo. Y ahora, en la cabaña a su espalda, había una mujer con la misma voz, las mismas manos silenciosas, el mismo saco cubriéndole el rostro, y un nombre: Annabel Crowe. Silas cerró los ojos, inclinándose un poco más hacia el fuego. No necesitaba pruebas. Lo había sabido en el instante en que escuchó su voz en aquel escenario polvoriento. No fue el nombre, fue el sonido. La mujer que lo había salvado no quiso ser vista, no quiso ser conocida. Y sin embargo allí estaba otra vez, oculta, innombrable para el mundo, pero no para él. Aquella noche no se lo dijo, dejó que el recuerdo viviera dentro de él, silencioso, como un pacto no dicho entre el pasado y el presente. Miró hacia la figura encogida en el rincón de la cabaña pequeña, quieta, con el saco aún sobre la cabeza, el rostro vuelto hacia la pared. El mismo miedo, la misma necesidad de desaparecer. Pero esta vez, Silas pensó, no estaba sola. Y quizá eso, solo eso, era el comienzo de algo capaz de sobrevivir incluso al invierno. Esa mañana, el bosque contuvo la respiración. La neblina se aferraba a las raíces, enroscándose en torno a los troncos como secretos demasiado tímidos para salir a la luz. El viento se deslizó entre las agujas de pino, alto y lento, cuidando de no romper el silencio. Annabel salió de la cabaña sola. Se movía con cuidado, los brazos cruzados sobre el pecho. Caminó hacia el gran pino que se alzaba como un centinela al borde del claro. El saco aún cubría su cabeza, pero sus pasos ya no titubeaban. Su espalda estaba más recta, no orgullosa, pero tampoco vencida. Se sentó al pie del árbol. Giró el rostro hacia el punto donde el sol temprano filtraba su luz entre las ramas. Lentamente, con manos temblorosas, desató el nudo detrás de su cuello. El saco se deslizó, apenas, lo justo para dejar que el aire rozara su piel, su boca, su nariz, un fragmento de mejilla. No era un desafío. Era un comienzo. Silas la observó desde el patio lateral, donde arrodillado cepillaba su sierra con aceite. No se levantó, no la llamó, solo habló, con voz baja, constante, como si se dirigiera al bosque más que a ella. Una vez Mary, en pleno invierno, dijo, me perdí cerca de Black Ridge. Debería haber muerto allá arriba. Sus dedos siguieron recorriendo los dientes del acero, limpiando. Pero alguien me encontró, me arrastró hasta una cueva, me salvó la vida. Annabel no se movió, seguía mirando hacia los árboles, el saco todavía sobre su cabeza. Llevaba uno igual que el tuyo, continuó él. No me dijo su nombre. Apenas me dejó ver sus manos. Pausa. El viento se detuvo, pero recuerdo su voz, dijo al fin, girando apenas el rostro sin mirarla directamente, dejando que las palabras flotaran entre ellos. Tu voz suena igual que la suya. El silencio se tensó,
fino, vibrante, y entonces un sonido, el roce leve de la tela al deslizarse sobre la piel. Silas no se movió, ni siquiera cuando sintió su mirada. Cuando por fin alzó los ojos, ella lo estaba observando. El saco descansaba en su regazo. Su rostro no era monstruoso, no era grotesco, era humano, pero lo cruzaba una marca imposible de ignorar. Una cicatriz larga y curva, que iba desde la sien derecha hasta rozar la línea de la mandíbula. No fresca, no sangrante, pero profunda, definitiva, como si unas manos desesperadas hubieran intentado arrancarle algo que nunca pudieron llevarse. Ella sostuvo su mirada, sin esconderse, pero tampoco con orgullo, solo desnuda. Su voz llegó en un susurro, apenas un hilo que temblaba entre palabra y silencio. El hombre que dirigía la pensión donde trabajaba, tragó saliva. Me dijo que podía quedarme con la habitación, si le daba algo extra. Se detuvo un segundo. Le dije que no. Su voz bajó aún más. No le gustó. Bajó la mirada, respiró hondo y volvió a alzar los ojos hacia Silas. Vino hacia mí. Yo lo empujé. Resbaló. Su cabeza golpeó la estufa. Su mirada se perdió más allá de él, hundida en la memoria. Murió al instante, y yo corrí. La mandíbula de Silas se tensó, pero no dijo nada. Dijeron que lo había hecho a propósito, continuó Annabel. Él lo había seducido, que era una trampa. No hubo testigos. Nadie me creyó. Miró sus propias manos como si todavía llevaran la culpa grabada en la piel. Me llamaron mentirosa, tentadora, asesina. Silas se levantó despacio, secándose las manos con un paño. Annabel siguió hablando, su voz ahora baja, cansada, pero firme. Me vendieron para pagar sus deudas. Me pasaron de mano en mano, como si fuera ganado. Me cubrieron el rostro para que fuera más fácil, para que dejara de ser alguien. Miró el saco que reposaba en su regazo. Usé esto para que no me miraran como si fuera veneno, para que no vieran la cicatriz y decidieran mi valor antes de oírme hablar. Levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos, pero dentro ardía algo fuego, no llanto. No pedí que me salvaran, no pedí que me compraran, pero estoy cansada de esconderme. Silas no se acercó, no la tocó, solo asintió. Gracias, dijo él, con una voz serena, cálida, real. No tenías que contarlo, pero lo hiciste. Ana dio con fuerza. Ninguna lágrima cayó, solo un aliento. Y en ese aliento algo cambió. Por primera vez desde que había llegado, ya no era una sombra. Era una mujer con nombre, con historia, con rostro. Y Silas la había visto, por completo, sin apartar la mirada. A la mañana siguiente, el sol se filtró despacio entre los árboles, dorado y vacilante, derramándose por la ventana estrecha sobre la mesa. El polvo flotaba en los rayos de luz, como pequeños espíritus danzando entre las vetas de madera, bendiciendo el silencio. Dentro de la cabaña, el aire estaba quieto, pero no por miedo. Era una quietud distinta, hecha de comprensión, como un suspiro suspendido después de que algo frágil ha sido compartido y aceptado. Annabel apenas había hablado desde el día anterior, pero no había vuelto a tocar el saco. Ya no lo colocaba sobre su cabeza al dormir. Ya no lo doblaba al pie de la cama como un escudo preparado para la guerra. Su cabello, suelto y enredado por el sueño, descansaba sobre sus hombros. Sus pasos seguían siendo cautos, su cuerpo aún en guardia, pero en ella había algo nuevo. Algo pequeño, casi imperceptible, como la tierra que empieza a descongelarse bajo la nieve. Parpadeó ante la luz que se vertía por la ventana y se acercó a la mesa, esperando lo de siempre, la lata de café, el cuenco de madera que lavaba cada noche, la cuchara que quedaba de lado, pero se detuvo en seco. Había algo nuevo esperándola, un espejo pequeño, de marco plateado, los bordes gastados por el tiempo, pero limpio, brillante, casi reverente, apoyado sobre una cuña lisa de pino, inclinado con precisión para atrapar la luz del amanecer. No para desnudarla, sino para iluminarla. Junto a él, un pañuelo, de seda verde mar, un poco desvaído, pero suave, cuidadosamente doblado, como si alguna vez hubiera sido amado. Y quizás aún lo fuera. No había nota, no había gesto que indicara su procedencia, solo el espejo y el pañuelo, colocados allí como si siempre hubiesen pertenecido a esa mesa, como si siempre hubiesen estado esperándola. Annabel los contempló largo rato. No se movió. El fuego en la estufa se había consumido casi por completo, y solo el rugido de la madera vieja y el leve gemido de las vigas llenaban el silencio.
Afuera, el bosque despertaba un arrullo de ramas, el roce de un pájaro azul, el goteo lento del rocío desde el tejado. Se acercó despacio, con una cautela casi ritual, temerosa de lo que el espejo pudiera mostrarle, de lo que podría recordar. Pero cuando llegó ante él, miró. Lo que vio no era nuevo. Había sentido su rostro 1000 veces desde el día en que su mundo se rompió. Conocía cada relieve de la cicatriz, el camino que bajaba por su mejilla como un hilo ardiente, una marca que nunca pidió. Su mano se alzó. Rozó la herida con la delicadeza con que se toca un nombre tallado en piedra familiar irrevocable. Pero esta vez bajo la luz limpia, tras el cristal, no se estremeció. La cicatriz seguía ahí, siempre estaría. Pero también estaba la mujer detrás de ella. Su mirada se desplazó entonces hacia el pañuelo. Lo tomó con ambas manos. La cena se deslizó entre sus dedos como agua de río fría, suave, viva. En cada hilo se sentía un cuidado, una ternura contenida. Lo llevó a su cabeza, no para ocultar la marca, sino para decidir lo que el mundo vería, para suavizar los contornos, para reclamar su imagen, no desde la vergüenza, sino desde la elección. El pañuelo se acomodó con naturalidad, como si hubiera estado esperando ese momento para pertenecerle. Y en el espejo, una nueva figura emergió. No la muchacha casada en la subasta, no el fantasma perdido entre la ventisca, sino una mujer entera, erguida, cargando su pasado, pero ya no aplastada por él. Detrás de ella, se oyó un sonido, paso suave sobre la madera. No se volvió, no hacía falta. Silas estaba de pie en el umbral, un hombro apoyado contra el marco. Había entrado sin hacer ruido, como solía hacerlo, pero en su rostro no había ni cautela ni sorpresa, sino algo más profundo, una quieta reverencia. Alzó el mentón hacia el pañuelo. «Era de mi esposa», dijo con voz serena. Lo usaba cuando necesitaba volver a sentirse ella misma. Annabel rozó con la yema de los dedos la seda junto a su sien. «Pensé que quizás también te quedaría bien», añadió él. Apenas un hilo de voz, pero firme. Ella se volvió un poco hacia él. No retrocedió, no se protegió. Silas sostuvo su mirada sin desviarla, y entonces habló con una calma profunda, templada, como musgo que cubre una piedra antigua. Quien intenta hacerte sentir vergüenza por lo que sobreviviste, está ciego. Pausó, y su voz bajó aún más, un susurro que parecía pertenecer al bosque mismo. Y los ciegos no tienen derecho a juzgar la belleza. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo que no era solo compasión, sino reconocimiento. La garganta de Annabel se contrajo, las lágrimas llegaron despacio, no como heridas abiertas, sino como un deshielo, tibias, lentas, verdaderas. Volvió a mirar su reflejo, y entonces muy despacio, extendió la mano y apoyó la palma sobre el espejo, tocando a la mujer del otro lado. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Annabel Crowe se permitió ser vista. Pero la paz que habían tallado en los bosques no tardó en resquebrajarse. Nunca lo hacía, no en esas tierras. La amenaza llegó a caballo, un hombre solitario bajo un cielo que se oscurecía con luz de tormenta. Era alto, enjuto, con el abrigo raído por el viento del camino y los años duros. Sus ojos, grises, filosos, implacables, atravesaban a la gente del salón como un cuchillo por piel tierna. Se hacía llamar Cotter. Y Cotter no era un errante, era un cazador de recompensas, de esos que leen las huellas como versículos y huelen los secretos antes de que se digan. Los rumores lo habían guiado desde el sur una muchacha con una cicatriz, oculta entre montes, que ahora mostraba el rostro. Alguien susurró que tenía sangre en las manos, y a un leñador por protector. Cotter escuchó, y entonces cabalgó. Cuando llegó al puesto maderero cerca de North Ridge, ya estaba haciendo demasiadas preguntas. Se presentó como un viajero perdido. Dijo buscar trabajo con los hombres del bosque. Mencionó haber oído hablar de un tal Boone que vivía entre los pinos más espesos. Silas lo encontró por casualidad junto al cobertizo de suministros. Bastó una mirada. No fueron las palabras, fue la quietud. La forma en que el hombre observaba la línea de los árboles, la tensión en su cuerpo. No era la calma de un desconocido. Era la del animal que espera el momento exacto para morder. Aquella noche, Silas regresó a la cabaña. Su rostro era más helado que el viento que rugía tras él. «Te está cazando», dijo simplemente. Annabel no respondió de inmediato. Permaneció junto a la estufa, removiendo una sopa que sabía más a recuerdos que a comida.
Sus ojos estaban fijos en algún punto que no pertenecía al presente. Luego, sin decir palabra, cruzó la habitación y abrió. Abrió el cofre de madera al pie del catre. Dentro descansaba el viejo saco, doblado con una precisión casi reverente. Intacto desde aquella mañana en que lo había dejado atrás. Lo sostuvo entre las manos largo rato, sin decir palabra, hasta que murmuró, casi para sí misma: «Lo volveré a usar una vez más». Silas la observó con el ceño fruncido. «No tienes que hacerlo». Ella alzó la mirada. Sus ojos ya no temblaban. «Esta vez lo elijo yo. No por vergüenza, sino por estrategia». Trazaron el plan esa misma noche, bajo la luz temblorosa del fuego. Annabel cabalgaría hacia el este, por el viejo camino incendiado. Con el saco sobre la cabeza, Cutter no podría resistirse, seguiría a una mujer sola, marcada y cubierta, un fantasma que regresaba del polvo. Silas tomaría el paso de la montaña, descendería hacia el pueblo y alertaría al sheriff. Si todo salía bien, Cutter caería directo en la trampa. Y salió bien. Al amanecer, con el cielo apenas sonrosado, Annabel montó el segundo caballo de Silas y partió. El saco cubría su rostro. El corazón le golpeaba el pecho, pero no tembló. Esta vez cabalgó erguida, mirando de frente. Al caer la tarde, Cutter mordió el anzuelo. La siguió entre las rocas orientales, sin sospechar que, más allá del paso, Silas aguardaba junto al sheriff y 2 hombres de la patrulla del Risco. El cazador desenfundó primero, pero no fue lo bastante rápido. En segundos lo desarmaron, lo ataron y lo echaron sobre el lomo de su propio caballo, acusado de persecución ilegal, intento de agresión e intento de asesinato. Annabel lo observó todo desde la colina, inmóvil, todavía oculta bajo el saco. Solo cuando Cutter desapareció entre los árboles, bajó lentamente hasta el claro. Silas avanzó para ayudarla a desmontar. Ella aceptó su mano. Luego, despacio, llevó los dedos al nudo en la base del cuello. El saco se deslizó, cayendo como una sombra que ya no tenía dueño. Lo dobló una vez, luego otra, y lo sostuvo entre las manos, pensativa. Silas la miraba, sin saber qué diría. Ella levantó la vista, su voz tranquila, pero firme. «Me salvó una última vez», dijo. «No porque me escondiera, sino porque yo lo usé». Silas asintió. «¿Y qué harás con él ahora?» Annabel miró los árboles, el sendero que se desvanecía, el mundo que una vez había recorrido como un eco sin nombre. Doblando el saco una vez más, lo guardó bajo el brazo. «Lo conservaré», susurró, «no como una jaula, sino como prueba». Silas alzó una ceja. «¿Prueba de qué?» Ella sonrió, y en esa sonrisa había sol, de que incluso aquello que fue mi prisión puede volverse mi escudo, si soy yo quien lo decide. Y por primera vez, su voz tenía luz. No la risa, no la euforia, sino la claridad serena de quien ha sobrevivido a la oscuridad y ahora sabe cómo nombrarla. Era media tarde cuando se escuchó el golpe en la puerta, lento, dudoso, no el tipo de toque que exige, sino el que pide permiso. Silas abrió la puerta de la cabaña. En el umbral una mujer permanecía de pie. Su vestido estaba gastado, manchado por el viaje, las botas cubiertas del polvo rojo de los caminos largos. Tenía la piel oscura, la postura erguida y los ojos cautelosos, aunque cálidos. Sostenía el sombrero con ambas manos. «Me llamo Mavis Green», dijo con voz firme pero contenida. «Trabajé en la casa Ridley, en la cocina. Cocinera, la mayoría de los días». Detrás de Silas, Annabel apareció en la puerta. Se detuvo al verla. Sus cuerpos quedaron inmóviles, como si el aire se hubiese espesado entre ambas. Mavis dio un paso atrás, dudó y luego lo recuperó. «Escuché que estabas por aquí», dijo en un hilo de voz, y pensé que ya era hora de dejar de ser una cobarde. El viento murmuró entre los pinos. El silencio se extendió, tenso, vivo. «Yo vi lo que pasó aquella noche», continuó Mavis, su mirada fija en el suelo. «Lo vi arrastrarte a ese cuarto del fondo. Te oí gritar. Oí el golpe. Tragó saliva. Y no hablé. No hice nada. Necesitaba el trabajo. Necesitaba comer». Los dedos de Annabel se apretaron contra el marco de la puerta. Mavis levantó la vista, la voz rota pero decidida. «No estoy orgullosa, pero puedo enmendarlo, si tú me dejas». Más tarde, alrededor de la mesa, con el té humeando entre las manos, Mavis contó todo, cada detalle. Los que solo alguien que estuvo allí podría recordar: las marcas en el suelo, el olor del hierro caliente, el silencio que siguió al golpe. «Debí haberlo dicho entonces», susurró.
Pero lo diré ahora. Tú decías la verdad. Silas escuchó sin interrumpir. Luego, con su ayuda, escribieron cada palabra. Mavis firmó el testimonio con trazo firme, cuidadoso. El tipo de firma te lleva culpa y redención. El documento fue sellado y enviado al tribunal más cercano por un mensajero a caballo. Pasaron las semanas. El bosque se volvió más verde, el aire más tibio. La nieve se retiró, dejando tras de sí el olor a tierra nueva. Hasta que, una mañana, el sheriff apareció en el claro con un sobre en la mano. Silas lo abrió en el porche, leyó 2 veces, y luego entró en silencio. Annabel lo tomó. Las palabras eran pocas, pero pesaban como años enteros. Cargos contra Annabel Crow retirados, caso cerrado, orden de arresto anulada. Leyó una vez, otra y otra más. Luego salió, cruzó el patio, pasó junto al montón de leña, junto a los caballos, hasta llegar al borde del bosque. Allí estaba el viejo Pine, el mismo bajo el cual, tiempo atrás, había enterrado el saco que la había acompañado en su huida. Se sentó al pie del tronco, pasó los dedos por el musgo húmedo, respiró. No lloró, no rió, solo cerró los ojos y susurró, apenas un soplo de voz. Por primera vez en mi vida, no tengo que correr. La justicia había llegado, no con trompetas, no con aplausos, sino con la verdad, y con la fuerza silenciosa de quien, al fin, decide ponerse de pie junto a ella. La primavera se deslizó suave por la ladera. Los árboles, antes desnudos y quebradizos, vestían brotes tiernos, como promesas que esperaban florecer. Y entre ellos, en una cabaña de madera y esperanza, 2 almas que habían sobrevivido a la oscuridad, aprendían, poco a poco, a vivir sin miedo del amanecer. La niebla aún reptaba entre los árboles al amanecer, pero era distinta ahora, más leve, más clara, como si hasta el propio bosque hubiera decidido dejar de ocultarse. Los pájaros volvieron a cantar, el río murmuraba con propósito, el bosque respiraba perdón. Silas había estado ocupado. Con madera sobrante y una paciencia silenciosa, construyó un pequeño cobertizo frente a la cabaña, justo al borde, donde las flores silvestres empezaban a reclamar el pasto. No era nada ostentoso 4 vigas, un arco sencillo cubierto con lino, pero se mantenía firme, igual que él. Invitaron solo a unos pocos. Mavis llegó sonriendo, con un vestido que no combinaba del todo, pero que parecía hecho para ella. El viejo herrero del pueblo trajo una botella de brandy de manzana, la esposa del tendero, una canasta de pan fresco y un ramo de lavanda de montaña. No eran muchos, pero bastaban. Dentro de la cabaña, Annabel se miraba en el pequeño espejo que Silas le había dejado meses atrás. Su vestido era de muselina sencilla, color crema, cosido a mano. Le quedaba perfecto, no por su forma, sino porque lo había hecho ella misma, con paciencia, con noches calladas y dedos firmes. Sobre su cabeza llevaba un velo. Estaba hecho del saco que alguna vez escondió su vergüenza, su miedo, su nombre. Pero ahora era otra cosa. Silas lo había lavado, secado al sol y cortado con esmero. Los bordes estaban cosidos con hilo blanco, del tipo que se usa para remendar lo viejo y hacerlo nuevo otra vez. En las esquinas, bordadas en púrpura pálido, había pequeñas flores silvestres, casi idénticas a las del pañuelo que ella había dejado una vez sobre la nieve. Cuando salió de la cabaña, el bosque se detuvo. El aire pareció contener el aliento. Silas la esperaba bajo el arco de madera, con las manos juntas y el corazón lleno. Se había recortado la barba, lustrado las botas, planchado la única camisa que tenía sin manchas de resina. Pero nada de eso importó cuando la vio. Ella avanzó despacio, con la calma de quien por fin ha recibido permiso de la tierra para ser vista. Y era hermosa, no porque el velo cubriera su cicatriz, sino porque lo llevaba por elección propia. Al llegar a su lado, Silas le tomó las manos. Su voz era baja, pero cada palabra tenía el peso de la verdad. No importó nunca lo que cubriera tu rostro, dijo. Siempre fuiste la mujer que elegí desde el principio. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Ahora eres la mujer a la que prometo acompañar hasta el final. Annabel sonrió, no con el temblor de quien teme ser herida, sino con la serenidad de quien ha sanado. Y yo prometo lo mismo, susurró. No hubo sacerdote, ni botas leídos de un libro, solo ellos, el bosque y las pocas almas que realmente importaban. Y cuando se besaron, suave y cierto,
El viento se alzó apenas lo suficiente para agitar el lino sobre sus cabezas, como si la tierra misma celebrara, en silencio, el fin del dolor y el nacimiento de algo nuevo. Cayeron unas gotas de lluvia, ligeras como el aliento, suaves como una bendición. Mavi se inclinó hacia el herrero, la voz baja, casi con asombro. «No está del todo permitido», murmuró. «Nunca pensé ver un saco de arpillera convertido en un velo de novia». Pausó un instante, mirando cómo la tela se movía con la brisa. «Y nunca pensé que pudiera ser tan condenadamente hermoso». El herrero sonrió, con una chispa de ternura en los ojos. «No es el saco», dijo, «es lo que ella convirtió en él». Cuando cayó la tarde, el fuego crepitaba y las risas se mezclaban con el canto de los pájaros y el susurro de los pinos. Anabel se sentó junto a Silas en el porche, el velo doblado con cuidado sobre su regazo. Pasó los dedos por el borde bordado y habló con voz tranquila, pero firme. «Es curioso», dijo. «Esto antes representaba todo lo que temía». Silas la miró, con el rostro iluminado por la luz del fuego. «¿Y ahora?», preguntó. Ella sonrió, con esa misma sonrisa pequeña y segura que una vez lo había detenido en seco. «Ahora significa todo lo que elegí». Él extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Así permanecieron, juntos, hasta que las estrellas salieron una a una, silenciosas y eternas. Y el bosque, que alguna vez fue una prisión, ahora los abrazaba como un hogar, bajo los altos pinos, y bajo un velo nacido de la vergüenza pero transformado por la fuerza del amor. Annabel Crowe y Silas Boone encontraron aquello que tantos habían perdido en la frontera, la paz. No al olvidar el pasado, sino al reclamarlo. Su amor no borró las cicatrices, ni el dolor, ni los silencios. Los transformó, convirtiendo lo que antes los encadenaba en algo capaz de bendecirlos.